101 lecciones estoicas para la vida moderna. Parte 2. Dominar tus emociones. Bienvenidos de nuevo al Estoico Verde. Imagina un día en que todo sale mal, el tráfico te atrapa, tu bandeja de entrada está llena y una discusión con un amigo no deja de dar vueltas en tu cabeza. Las emociones, enojo, ansiedad, tristeza, pueden convertirse en un torbellino que te arrastra. Pero los estoicos de la antigua Roma, enfrentando exilios, traiciones y guerras, encontraron un camino para dominarlas. En esta segunda parte de nuestra serie 101 lecciones estoicas para la vida moderna, te traemos 10 lecciones inspiradas en Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y Musonio Rufo, para que tomes el control de tu mundo interior. ¿Listo para transformar el caos emocional en calma y fuerza? Comencemos. Los estoicos no vivían en un mundo de cuentos. Séneca navegaba la corte de Nerón, donde un paso en falso podía costarle la vida. Epicteto, esclavo liberado, enfrentó el exilio solo con su filosofía. Marco Aurelio lideró un imperio en crisis y Musonio Rufo vivió desterrado, sin lujos ni certezas. Pero todos encontraron serenidad al dominar sus emociones. Sus lecciones, garabateadas en pergaminos bajo la luz de lámparas, son herramientas prácticas para nosotros hoy. En un mundo de redes sociales, estrés laboral y cambios constantes, estas 10 lecciones te ayudarán a mantener el control sin importar la tormenta. 1. Practica la paciencia. Epicteto, esclavo en Roma hace casi 2000 años, decía que la paciencia es una virtud que se cultiva con práctica. En Nicópolis, sus alumnos lo desafiaban con preguntas difíciles, pero él escuchaba con calma, respondiendo con claridad, no con enojo. Su paciencia lo hacía invencible. Hoy, cuando el tráfico te frustra o un colega interrumpe una reunión, prueba esto. Cuenta lentamente hasta 10 antes de hablar. Esa pausa te da poder. Imagina que tu jefe te critica injustamente. En lugar de explotar, respira y responde con calma. ¿Dónde puedes practicar la paciencia hoy? La paciencia es tu escudo frente al caos. 2. Abraza la humildad. Musonio Rufo, desterrado por Nerón, enseñaba que la humildad libera del ego. En el exilio vivía en una choza, aprendiendo de los campesinos sin presumir su sabiduría. Esa humildad lo hacía grande. Una crítica en el trabajo te hiere. En lugar de defenderte por orgullo, escucha y aprende. Si un amigo señala un error, agradécele. En las redes donde todos presumen logros, la humildad te distingue. ¿Cómo puedes practicar la humildad hoy? Baja el ego y eleva tu grandeza. 3. Controla la ira. Marco Aurelio, durante las guerras marcomanas en el año 170, escribió que la ira daña más a quien la siente que a quien la recibe. Cuando un general lo desafió en un campamento helado del Danubio, respondió con calma y ganó respeto. Hoy, un comentario hiriente en redes te enfurece. Escríbelo, pero no lo envíes. Revísalo mañana. Si un conductor te corta en la carretera, respira y déjalo ir. La ira es un fuego que te quema primero a ti. ¿Qué enojo puedes soltar hoy? Domina tu furia y dominarás tu paz. 4. Acepta la tristeza. Séneca, exiliado en Córcega en el 41 de Mocón, escribió que la tristeza es natural, pero no debe gobernarte. Lloró la pérdida de Roma, pero utilizó su dolor para escribir y crecer como filósofo. Cuando una pérdida, un trabajo, una relación te pesa, permítete sentirla. Llora si lo necesitas, pero luego actúa. Camina, escribe en un diario, habla con alguien. Una ruptura duele, pero no te define. ¿Cómo transformarás tu tristeza en acción hoy? El dolor es un maestro, no un amo. 5. Cultiva la ecuanimidad. Epicteto enseñaba que debes mantener el equilibrio. Paz, exiliado de Roma en el 94 Dosto, no se quejó. Enseñó en Nicópolis con serenidad. ¿Un imprevisto te sacude como un proyecto cancelado? Respira profundo y di, esto también pasará. Imagina que pierdes un vuelo. En lugar de desesperarte, busca el próximo con calma. Tu mente es un lago, manténla tranquila. ¿Qué te saca de balance? Encuentra tu centro ahora. 6.
Enfrenta la ansiedad. Séneca, en la corte de Nerón, escribió que la ansiedad nace de imaginar lo que no controlas. Sabía que un error podía costarle la vida, pero se enfocaba en el presente. Un examen, una entrevista o una factura te inquieta. Escribe lo que puedes preparar hoy. Estudiar, practicar una respuesta, planificar un presupuesto. Suelta el resto. La ansiedad vive en el futuro, tú vives ahora. ¿Qué ansiedad puedes liberar hoy? El presente es tu refugio. 7. Busca la alegría en lo simple. Musonio Rufus encontraba gozo en lo cotidiano, diciendo que la alegría está en lo que ya tienes. En el destierro, celebraba un pan sencillo o una conversación con un amigo. ¿El estrés te ciega? Sonríe ante un rayo de sol, una canción, un momento tranquilo con tu mascota. En un día caótico, busca un instante de belleza. ¿Qué alegría simple puedes celebrar hoy? Lo pequeño ilumina tu mundo. Estas 7 lecciones son tu brújula estoica. No son solo palabras, son acciones. Elige una ahora, practica paciencia en una discusión, humildad ante una crítica o encuentra una alegría simple. ¿Cómo estás dominando tus emociones hoy? Comparte en los comentarios. Tu experiencia inspira a otros en este camino. 8. Reconoce tus límites. Marco Aurelio, en las guerras marcomanas, escribió que no puedes hacerlo todo y está bien. En campamentos helados delegaba tareas a sus generales para no agotarse. ¿Tu agenda te abruma? Di no a un compromiso que no suma. ¿Quieres agradar a todos? Acepta que no puedes. Reconocer tus límites es fortaleza. ¿Qué puedes soltar hoy? Tus límites te hacen libre. Practica la empatía. Séneca enseñó que debes ponerte en los zapatos de otros. En la corte de Nerón entendía las motivaciones de sus rivales, lo que le ayudaba a negociar con calma. ¿Un colega te frustra? Pregúntate, ¿qué lo mueve? ¿Un amigo está distante? Escucha antes de juzgar. En lugar de pelear en un chat grupal, entiende su perspectiva. ¿Con quién puedes empatizar hoy? La empatía une y calma tu mente. 10. Transforma las emociones en acción. Epicteto decía que debes usar tus emociones como combustible. En Nicópolis canalizó su frustración por el exilio enseñando a cientos de alumnos. ¿La ansiedad o el enojo te consumen? Úsalos. Escribe un plan. Corre para liberar energía. Crea algo nuevo. Imagina furia por una injusticia. Escribe una carta. Organiza una solución. Actúa. ¿Qué emoción transformarás en acción hoy? Convierte el torbellino en poder. Las emociones no tienen por qué controlarte. En la Roma del siglo I, Marco Aurelio enfrentó guerras, Séneca traiciones, Epicteto el exilio y Musonio Rufo el destierro, pero dominaron sus emociones con estas 10 lecciones. Paciencia, humildad, control de la ira, aceptación de la tristeza, ecuanimidad, enfrentar la ansiedad, alegría simple, reconocer límites, empatía, transformar emociones en acción. En el siglo XXI, estas ideas son tu mapa para una mente serena en un mundo de estrés, redes sociales y cambios. No son solo palabras, son pasos prácticos. Elige una hoy. Sé paciente con un extraño, empático con un amigo o canaliza tu enojo en algo creativo. Empieza ahora y construye una vida donde tú mandas, no tus emociones. ¿Qué harás con estas lecciones? Marco Aurelio escribía a la luz de una lámpara, Séneca en el exilio, Epicteto en la adversidad. Ellos encontraron calma y tú también puedes. En este mundo caótico, la filosofía estoica es tu ancla. Toma una de estas lecciones, paciencia, humildad, empatía y aplícala hoy. Construye una mente fuerte, un día a la vez. Tú puedes con esto y lo sabes. Suscríbete a El Estoico Verde. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido y comparte en los comentarios cómo estas lecciones te están ayudando a dominar tus emociones. Sigamos este camino estoico juntos.